El día de hoy continuamos pues con nuestra sesión que venimos realizando cada 8 días de nuestra fase de ejecución de nuestra ficha técnica. Bueno, bienvenidos aprendices del programa Análisis y Desarrollo de Software. Bienvenidos los aprendices de la ficha 2834-859, 2834-860, 2834-861. Les habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo. Bueno, hoy vamos a continuar nuestra última sesión correspondiente a la evidencia codificación de módulos de software stand-alone, web y móvil de acuerdo al proyecto a desarrollar. El objetivo del encuentro del día de hoy es explicar pues cuál es la evidencia que ustedes deben entregar. Recuerden que las semanas pasadas tuvimos dos encuentros. Primer encuentro en el cual se explicó la parte teórica de la herramienta Invernate y la segunda sesión que se explicó la herramienta sobre Spring. Sin embargo, vamos a dar un repaso antes de explicar lo que se debe entregar en esta evidencia. Bueno, entonces, como siempre, el orden del día, la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, socialización de la evidencia, cuarto, solución de dudas e inquietudes, y quinto, cierre de sesión, conclusión. Bueno, entonces, los datos en la evidencia. La evidencia se encuentra en el programa de formación, análisis y desarrollo de software, el proyecto formativo, construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Estamos en la fase de proyecto ejecución, específicamente en proyecto 7. El resultado de aprendizaje es codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Y la actividad de aprendizaje es codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil. La evidencia de desempeño, codificación de módulos de software stand-alone, web y móvil de acuerdo al proyecto a desarrollar. Los criterios de evaluación, si codifica los módulos del software stand-alone, web y móvil de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación. ¿Qué se tiene en cuenta en la evidencia que les van a entregar? Hay una lista de chequeo. Entonces, dentro de esa lista de chequeo se tiene en cuenta si selecciona y aplica un framework para la codificación del proyecto, se integra herramientas de almacenamiento de datos, si utiliza un estándar de codificación definido y usa comentarios en el código, y si utiliza un estándar de codificación definido. Bueno, antes de pasar a la parte de hacer recorrido teórico, observemos la guía de aprendizaje. ¿Qué nos dice esta guía para esta evidencia? En la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente. Nos dice que con base a la selección del proyecto a desarrollar, móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto, aplicando alguno de los frameworks vistos en el componente formativo de framework para la construcción de aplicaciones con Java. ¿Y cuáles fueron los frameworks que nosotros observamos? En la parte teórica, observamos Invernate y Spring. Entonces, con base en la sesión del proyecto a desarrollar móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando algunos frameworks vistos en el componente formativo. Nos dice que los elementos para tener en cuenta para desarrollar la evidencia para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad: diagrama de clases, diagrama de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico de plan de trabajo para la construcción del software con tecnologías seleccionadas, etc. También se debe tener en cuenta el código debe contener comentarios, el código debe cumplir con los estándares de codificación y se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Bueno, aquí nos dice que la forma de entrega que se debe entregar en una carpeta comprimida.
¿sí? En la cual esa carpeta va a tener el nombre de cada uno. Esa carpeta va a estar en .si, pero yo le voy a hacer aquí un cambio, es que ustedes me van a enviar es un video, ¿sí? Un video, pues, con el desarrollo de la evidencia como tal. Más adelante vamos a volverla a enfatizar de que en sí qué es lo que ustedes van a entregar. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso de la parte teórica que nosotros observamos en la semana pasada. Bueno, entonces recuerden que, bueno, entonces, ¿cuál fue el material de formación que ustedes estudiaron o el material de formación que se debía estudiar para esta evidencia? Recuerden que ingresaban en la fase de ejecución, actividad proyecto 7, material de formación, y en material de formación ingresaban en construcciones de aplicaciones con Java y framework para construcción de aplicaciones con Java. Encontrábamos aquí. Accedemos al recurso y encontramos pues toda la información, damos una breve introducción, la información correspondiente a Invernate y la información correspondiente a Spring, que son los dos frameworks que nosotros pues teníamos que estudiar. Entonces vamos a mirar de forma muy resumida los conceptos. Entonces nos decía que Invernate es un software libre con licencia GNU-LGPL que presta servicios de ORM para Java. Es decir, es un plugin que puede ser integrado al IDE del desarrollo en Java, que facilita el proceso de mapeo de tablas en una base de datos relacional a objetos Java mediante el uso de archivos declarativos en formato XML o anotaciones. Invernate utiliza a JDBC para todos los procesos de comunicación con la base de datos, funcionando como una capa adicional de abstracción de las funcionalidades de JDBC. También nos dice que es una aplicación Java que podremos delegar la mayoría de las operaciones de bases de datos al framework de Invernate, pero en segundo plano todo estará pasando por la API de JDBC. Entonces, Listo, perfecto. La aplicación que yo les estoy mostrando es una aplicación en HTML utilizando Spring Boot. Entonces, pues la idea de mostrarles la información es como para motivarlos y mostrarles a usted cómo nosotros podemos acceder a la base de datos de nuestras aplicaciones. Si yo, digamos, me ubicara en este caso, bueno, creo que yo ya la tengo aquí abierta. Esta es mi base de datos. Yo tengo una base de datos que se llama prueba y dentro de prueba tengo una base de datos que se llama usuario. Permítanme un momento. Yo ingreso la famosa contraseña de seguridad. Entonces estaríamos ubicados en la tabla de usuarios y es una aplicación que nos permite ver la información que tenemos. Entonces vamos a hacer acá una prueba pequeña y vamos a verificar en este caso que tenemos acá un usuario que se llama Pilas. Entonces vamos a buscarlo acá dentro de nuestra aplicación y vamos a mirar si tenemos por ahí un usuario que se llame Pilas. Acá está en la parte inferior y yo le voy a dar eliminar. Vamos a darle eliminar y le damos a aceptar. O sea, mira, aparece Pilas y si miramos en la base de datos, vamos a verificar que tengamos en este caso para nosotros. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a actualizar y ya no aparece Pilas. ¿Cómo logramos encender estas aplicaciones o cómo fue? Primero es entender cuál es la estructura del proyecto. Es decir, que nosotros tenemos un proyecto. Esto, en este caso se llama Saga. Dentro de Saga, nosotros vamos a tener este tipo de paquetes que ustedes tendríamos un paquete, digamos, fuente que nosotros llamamos Source Package y en la parte inferior un proyecto que se llama, una carpeta llamada Project Files. En Project Files, ustedes van a encontrar un archivo llamado pom.xml. Ese archivo es importante para nosotros trabajar. Cada que nosotros hacemos una inserción o algo entre un proyecto en Spring Boot, lo primero que tenemos que hacer es ejecutarlo. Entonces voy a hacer algo. Si yo no quisiera ejecutarlo, le voy a dar acá un parar y digamos que nuestra aplicación debería de funcionar.
Y si yo, por ejemplo, acá le doy a actualizar, él me va a decir que no puede acceder al sitio. Entonces, digamos que eso es como el primer paso. ¿Cómo lo ejecutamos? Como les decía, ustedes se ubican dentro del proyecto y utilizan la opción Run. Si ya hemos realizado cambios o queremos hacer modificaciones, pues vamos a utilizar la opción Clean Build. Y si no, pues simplemente le damos clic Run. Ahí le vamos a dar clic y ustedes van a notar que él inicia de nuevo el proyecto, ¿sí? Para que pueda funcionar. Acá está corriendo, esta bandera me significa que se está ejecutando y él me va a empezar a mostrar la información que yo tengo del proyecto e incluso me va a decir que Spring en la versión 3.3.2 está funcionando, que el Hibernate también está funcionando y por acá al lado derecho, si ustedes notan cuando yo me desplazo, está diciendo que el Tomcat está funcionando en el puerto 8085 y que está esperando pues como respuestas en la parte de rutas. ¿Dónde Ingeniero, quedan las rutas? Profe, no se está Sí, mirando, ingeniero, no se está viendo lo que está explicando. ¿no? No, Voy eh, a dar, pasaron unos 3 minutos voy sin que viéramos nada. exactamente, bueno, profe. Sale el navegador con una imagen de que el locajón no se puede conectar y quedó ahí. bueno, permítanme, yo miro. ¿Ahí están viendo de nuevo? Sí, ahora sí. Sí, ¿Están viendo el ID? ¿Ustedes en este momento están viendo mi cursor cuando lo muevo? no, No, hay una imagen que dice que no se puede conectar el navegador. ahora sí está, ahora sí. Ahora sí. Qué extraño. Bueno, pues miren a ver si ustedes me confirman antes de seguir. ¿Están viendo usuarios registrados? Sí. Sí, Sí, estamos. señor. Sí. Bueno, listo. Entonces, como les decía, ¿cómo levanté el servicio? Cuando yo levanto el servicio en Spring Boot, lo único que tengo que hacer para que él pueda funcionar es que yo voy a buscar mi proyecto, este es mi proyecto Saga, y cuando yo lo pongo a correr con el botón derecho y le doy clic en Run, al lado derecho donde aparece que está corriendo, él va a mostrar el puerto 8085, acá lo están viendo. Porque una vez tiene la idea de ¿será que el puerto está corriendo o no se está ejecutando? Entonces simplemente busquen al final de la ejecución, yo voy a volverla a parar acá, lo voy a parar y noten que cuando yo le doy parar, acá es donde aparece esta banderita de estos, digamos, triángulos verdes, es como para volver a correr, digamos, la aplicación. Entonces le voy a dar clic ahí y hasta ahí, digamos, volvería otra vez a correr nuestra aplicación. Dice que va a escanear los proyectos, aparece la versión de Spring que tenemos que es la 3.3.2 y nos va dando información de lo que va ocurriendo en nuestro protocolo HTTP. Y al final, noten que por acá, en esta parte que les estoy subrayando, aparece una opción que dice Tomcat Started on Port 8085, es decir, que está corriendo sobre el puerto 8085. Ya está el puerto, pero uno dice, ¿dónde tengo digamos, los controladores con los que yo voy a trabajar? Por lo regular, los controladores los podemos crear dentro, digamos, del paquete principal que nosotros tenemos del proyecto. Entonces, si yo me vengo a Source Package, yo acá tengo un paquete con el nombre que dice mycompany.saga y noten que hay una clase principal que se llama Saga y uno que se llama mi controlador o mi controller. Yo le dar doble clic allí, voy a minimizar esto un poco para que ustedes lo puedan ver. La idea es como que ustedes vayan cogiendo toda esta información y vean cómo funciona. Y ustedes van a ver que aparecen varios get mapping, un controller y unas, digamos, líneas de importación para poder ejecutar, digamos, nuestro MySQL. Entonces, lo primero es tener que cada que ustedes vean el get mapping, cada uno de estos son métodos para poder acceder a la información. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecutara esta opción que dice acá, que es saludo, y la colocara dentro de mi controlador, acá en la parte de arriba, voy a cambiar usuarios. Voy a colocar saludo. Saludo. Listo. Noten que dice hola XX probando PP. ¿Sí? Yo me puedo venir acá, es la misma información que yo tengo y puedo retirar acá el PP y vamos a colocar acá hola en ejecución. Voy a guardar los cambios, vuelvo de nuevo y actualizo. Hay algo bien importante para que ustedes lo tengan presente. Ustedes dirán, ingeniero, yo he aplicado el trabajar, digamos, la opción de ejecutar, pero cuando ejecuto me toca parar el proyecto y volver a pararlo. Entonces hay dos opciones que pueden hacer. La primera es ubicarse en la parte inferior de su proyecto, acá donde dice Saga,
le van a dar botón derecho y al final aparece una opción que dice Properties, propiedades. Le van a dar clic en Properties y hay una opción que dice Build, que es como donde estamos construyendo nuestra aplicación, y en la parte inferior aparece Compile, que es para compilar. A veces aparece así, Compile and Save, es decir, que no está activado. Se le van a dar clic acá en Compile and Save y le dan OK. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros guardemos, inmediatamente compile. Entonces es como si automáticamente él tomara los cambios en el servidor. Entonces es un consejo que les doy, porque como les digo, les permite generar la operación que yo estoy haciendo acá. Si yo coloco acá, o la ejecución con Sprint, voy a poner acá esto, y guardo los cambios, y le doy a actualizar, van a notar que él me va a mostrar acá la información que yo tengo. Digamos, acá se nos quedó como enganchado. Miremos a ver. Vamos a mirar si de pronto nuestro servidor se quedó parado en la parte de abajo. Siempre nos está mostrando. Inicializado completo. Darle acá de nuevo. Ahora sí. Hola en ejecución con Sprint. Siempre que ustedes quieran leer qué está haciendo el servidor, verifiquen en la parte inferior y noten que ustedes están viendo acá. Condición de evaluación, sin cambios, está mirando el contexto. Acá nos está diciendo que está despachando un servlet. Acá ya fue despachado y que se ha completado la inicialización, es decir, que ha funcionado bien y que hemos colocado, digamos, una ruta. ¿Cuántas rutas puedo tener yo? Yo les aconsejo que tengan todas las rutas que ustedes necesiten. Para el ejemplo que ustedes están viendo, yo creé las rutas para todo el CRUD, es decir, creé la ruta para mirar al usuario, para insertar, creé una ruta para editar y una ruta para actualizar, de modo que me permitiera ver esa información. Las rutas siempre van a ser lo mismo, nosotros simplemente creamos como un código o un mapa de lo que yo necesite sin ningún problema. O sea, si por ejemplo yo fuera a crear aquí un método, simplemente usted coloca acá getMapping, un ejemplo, vamos a colocarlo de esta manera, getMapping, y una vez que ya tengamos esa información dentro del getMapping, yo puedo colocar una ruta acá que diga, no sé, revisión, ¿sí? Colocar acá, poner así, revisar, ¿sí? Tengo ya, digamos, mi información, como lo que yo quiero es que sea un texto plano, sea un texto que no tiene que ver, digamos, con HTML, entonces lo único que yo tengo que hacer es llamar de nuevo la arroba y colocar acá responsive, listo. Voy a colocar acá responsive body. Entonces vamos a crear una ruta que se llama revisar. Responsive body, y después de que tenga el responsive body, pues voy a crear un método, ¿sí? El que yo necesito. Voy a colocar acá public, en este caso string, y voy a colocarle por ahora el mismo nombre. Revisar, como es un método va entre comillas, abro y cierro, voy a colocar en este, y puedo colocar acá cualquier texto que yo necesite, entonces voy a colocar simplemente un return que me permita traer algún texto, ¿sí? Vamos a imaginar que deseamos poner por acá, no sé, un hola, para que esto nos quede organizado en este punto. Entonces, cada que yo voy a crear este tipo como de métodos, noten que lo que hacemos es crear un getMapping, luego colocar el responsive body que yo voy a utilizar mi, digamos, mi método público que me va a permitir tener la información y guardo los cambios. Ahora, ¿qué podría hacer? Si yo, por ejemplo, coloco dentro de mi servidor la ruta que dice revisar, ustedes van a notar, cuando yo coloque revisar, debería aparecer hola. Y noten que dice hola. Así de sencillo se crean las rutas cuando estamos trabajando en Spring Boot. ¿Qué tiene de particular, como les decía, es tener presente que cuando nosotros vamos a trabajar en Spring Boot vamos a tener que actualizar unas dependencias en el archivo de POM. Yo pues les voy a compartir acá las dependencias para que ustedes no tengan que sufrir tanto con ellas. Entonces, estas son las dependencias como más importantes. La primera es la de Spring Boot Starter Web, que es para poder inicializar cualquier Spring que nosotros queremos seleccionar o arrancar, tiene que tener esta dependencia. Hay otras dependencias que es la de DevTools, que es la herramienta que yo coloco dependencia para poder actualizar el servidor sin necesidad de que yo tenga que volver a ejecutarlo. Luego hay otras dependencias que son la de JPA y el MySQL Connector para yo poder, digamos, conectar mi base de datos sin ningún problema. Y una última dependencia que algunas veces nos pide la información de esta librería Java Expert Systems que nosotros podemos colocar
Y noten, por ejemplo, acá yo coloqué la versión directamente para que no pusiera problemas. Pero cuando yo no quiero colocar las versiones, noten que, por ejemplo, en el MySQL Connector y Spring Boot, ustedes si miran a veces otros ejemplos dicen versión. Yo no puse la versión porque en la parte superior donde aparece, digamos, el proyecto, yo coloqué parent. Y en el parent yo le estoy dando la versión de Spring Boot, que es la 3.3.2, y le estoy diciendo que hay una, digamos, ruta relativa para que lo miren. Entonces no va a haber necesidad de volver a colocar otra vez la versión dentro de las dependencias. Teniendo este archivo configurado, les estoy diciendo, y ya teniendo, a ver, si nosotros ya hemos creado, digamos, en nuestra aplicación en Projects, hemos creado nuestra clase, esta clase principal, voy a mostrarles algo acá. Cuando a veces creamos el proyecto, no dice Spring Boot Application. Esta línea la debemos de tener en cuenta, al igual que esta línea que nosotros estamos acá. Cuando ustedes dicen Spring Application, él va a importar estas dos líneas que ustedes están viendo acá sin ningún problema, para que lo tengan presente. Entonces, ¿cuáles archivos debemos nosotros configurar? El archivo principal de la clase, que sería saga.java. Deberíamos configurar las dependencias en Project Files de nuestro archivo POM para que quede acá configuradas cada una de ellas, al menos 3 o 4 dependencias, como les acabo de decir. Organizar la dependencia de Spring Boot Starter Web, el de DevTools, el de Started Java JPA y el de MySQL Connector. ¿Qué otro archivo debemos tener presente? El del controlador. El del controlador es uno que nosotros vamos creando. Inicialmente él no tiene tantas líneas porque nosotros iniciamos por ahora con uno. Ustedes podrían iniciar, por ejemplo, con su clase MyController y en controller colocar simplemente esta primera ruta. Si esa ruta les funciona, ya pueden trabajar con ese archivo todas las demás rutas que ustedes deseen. Que, digamos, ustedes dicen, ingeniero, nosotros queremos tener el archivo muy parecido al que usted tiene cuando coloca la ruta usuarios. Vamos a ponerlo acá de nuevo. Usuarios. Voy a dar un enter. Para que se vea de esta manera en HTML, si ustedes lo notan, voy a volver a hacer una prueba. Voy a borrar, por ejemplo, el ID 17. Voy a darle acá eliminar. Le voy a aceptar. Voy a pasar a la base de datos. Le voy a dar a actualizar para mirar si 17 desaparece. Y noten que ya no aparece 17, aparece el 18, 19, el 17 no está. Voy a cambiar donde dice Jolis. Entonces me voy a venir acá para mirar si está funcionando. El 18, que es Marcos, voy a darle editar. Y en editar voy a colocar, no sé, aquí, el capitán, ¿sí? Y acá voy a decir que es América. Y dentro del correo voy a decir captain arroba marvel.com. Le voy a dar a actualizar. Y en este momento vamos a ver que en el 18 ahora aparece Capitán América, captain arroba marvel.com. Y si miramos la base de datos y actualizamos acá, en el 18 ya no debe aparecer Marcos, sino que aparece Capitán América, Captain y la clave que tenía inicialmente. ¿Cómo logramos esto? Tendríamos que trabajar entonces con el motor de plantillas que tiene Spring Boot que se llama TimeLab. ¿Cómo lo hacemos? También es, digamos, lo que ustedes tienen que hacer es venir al archivo POM y dentro del archivo POM ustedes van a notar que se agregan estas dos líneas, dependencia. ¿Cómo las creamos? Porque igual ustedes dicen, ¿será que es muy complicado crearlas? Es de práctica. Ustedes se ubican acá, voy a colocar un ejemplo, editan la palabra dependency, después de dependency pueden colocar ahí, digamos, otra vez la palabra dependency para que quede una vez organizado. Y una vez que tengan su dependency, van a dar un enter y van a colocar la primera propiedad que va a ser group ID. Y en group ID van a buscar org punto, y noten que les va mostrando la información y ustedes van a buscar Spring, pero van a buscar el que aparezca, podemos terminarlo con, vamos a verlo por acá, Springboard Framework Boot, este. Le dan un enter y noten que él es el autollenado. Después de que usted tiene en el grupo ID, él les va a pedir el artefacto. Entonces en el artefacto vamos a cargar, digamos, nuestro motor de plantillas, que en este caso sería TimeLeaf. Entonces yo voy a colocar artifact, él me coloca el nombre y luego voy a colocar acá Spring. Vamos a colocar Spring Boot. Y en Spring Boot, una vez que lo tengamos, vamos a colocar acá guión Spring Boot, van a notar que por acá en la parte de abajo hay uno que aparece con la opción de Time Leaf. Voy a ver por acá. Spring Boot. ¿Alguno lo ve por ahí? Spring Boot.
Starter, Mongo. Acá está. Le damos un Enter y noten que tiene las mismas características el que tenemos en la parte superior con el que yo acabo de crear. No lo voy a dejar ahí porque pues si no tendría problemas redundantes con la dependencia. Una vez que tengamos este, lo único que tendremos que hacer es mirar dentro de las carpetas. Hay una carpeta que a veces no se crea, que es la carpeta de Resource, pero si ustedes lo quieren crear, se ubican en la parte de Files y buscan la carpeta Main, y cuando estén en Main van a crear la carpeta Resource y allí una carpeta que se llama Templates. ¿Para qué son los templates? Serían como las vistas estáticas que nosotros tenemos. Entonces, allí van a poder ustedes colocar la información de sus archivos para que se puedan ver de alguna manera y ustedes puedan editarlos sin ningún problema. En este caso, digamos esta lista usuarios.html, voy a verla acá para que ustedes puedan visualizarlo. Noten que la estructura es similar a un documento HTML, simplemente que en la parte superior le vamos a colocar que ese documento HTML obedece una plantilla de TimeLeaf. Y ya vamos a colocar simplemente en la cabecera la lista de usuarios, acá podemos colocar la hoja de estilos que nosotros deseamos. Luego dentro del body podemos colocar registros, usuarios registrados. Entonces voy a colocar acá, no sé, en Tecnoia, para que ustedes noten que él toma los cambios. Tecnoia, voy a guardar estos cambios acá. Y si yo me vengo a este punto y le doy a actualizar, noten que acá aparece usuarios registrados en Tecnoia. Es decir, que para poder cambiar este archivo tenemos que entrar a la plantilla de TimeLeaf que se encuentra dentro de los templates en la carpeta Resource que nosotros tenemos de nuestro proyecto. Entonces, este digamos era lo que quería explicarles el día de hoy. Yo espero que pues lo hayan disfrutado, que ustedes como que puedan practicar, sean muy pacientes. Spring Boot tiene una curva de aprendizaje que a veces nos hace sentir que nos toca como ir un poco despacio, pero pues es de practicar y pues alguna cosa con mucho gusto puedo mirar a ver si les comparto algunos videos que pueden servir. Listo. Voy a pasar a la parte de preguntas o inquietudes y si no hay ninguna, pues nos veríamos hasta la próxima. Una feliz tarde a todos. Ingeniero, Gracias, Alejandro. Sí, con mucho gusto. una preguntita, por favor. Sí, claro. Pues la instructora Sandra nos dice que nosotros debemos hacer el trabajo en Hibernate. Yo veo que usted trabaja con NetBeans. Apache NetBeans, sí. Se ensambla NetBeans, se ensambla y Hibernate en NetBeans. No, no es necesario. Cuando usted crea el proyecto, digamos como este que yo creé acá, de Saga, recuerdan que yo la semana pasada les decía, usted simplemente le dan un clic acá, en New Project, y cuando estén en New Project, por ejemplo en Java with Maven, llaman Java with Application. Un ejemplo, esa es una manera de ustedes crear su proyecto. Y cuando ustedes crean su proyecto, él les va a traer una serie de propiedades o una carpeta con el nombre. Voy a colocar, digamos, acá, no sé, coloquemos Tecnoia, esperemos que no exista. Creo que no. Entonces, cuando ustedes ya lo crean, Tecnoia tiene una estructura lista para que ustedes puedan trabajar. Noten que en la parte inferior Tecnoia tiene el archivo POM para que ustedes ya empiecen a agregarles las propiedades, ¿sí? Y los dependencies. Acá en este caso no tiene las dependencias, usted colocaría dependencies y dentro colocaría las dependencias y empezaría a generarlo. No tiene el parent, entonces usted acá en la parte del group ID, lo que les explicaba ahora, coloca en el group ID. Va a tener la clase principal Tecnoia, que yo les decía, acá aparece Tecnoia, pero ustedes tendrían que colocar acá, digamos, como si fuera una arroba y colocar acá Spring Application, Spring Boot Application, para que, digamos, él lo tome. Y una vez que usted tenga esa información, noten lo que sucede, él les va a decir a ustedes que faltan algunas herramientas para que ustedes puedan, digamos, importar y simplemente es tomar y decir importar la información que ustedes necesitan. Entonces, una vez que ustedes tengan esta estructura, como les estoy mostrando acá, después de que ustedes empiecen a configurar y a colocar las dependencias, ni siquiera tienen que instalar el Hibernate, sino que él mismo ya queda todo instalado con el Maven porque le va a traer el Tomcat, le va a traer el Hibernate y usted lo único que tiene que configurar es digamos, las dependencias, los archivos principales y las rutas. Ah, listo, ingeniero. Lo digo porque es que Hibernate me pone mucho problema y realmente no acierto a completarlo para que realmente funcione, sino que
eh, solicita una cantidad de cosas no las carga fácilmente. Por acá es bastante sencillo. Mire que yo creé el paquete rápidamente, ¿sí? O sea, usted no va a tener ningún problema con ello, ¿sí? Igual, si ustedes ven que tienen alguna duda y de pronto no sé, pues Sandra les dirá si ustedes de pronto les dice, "Ay, les va a dar otra semana y para que ustedes lo practiquen y la próxima semana tenemos otro espacio, pues ya al menos hoy les expliqué cómo es la estructura y cómo funciona, entonces puedo volver otra vez a ejecutar cómo sería un Spring Boot creándolo con algunos elementos. Igual voy a ver si les comparto algunos videos que les puedan servir. Ingeniero, ¿y nos va a compartir las dependencias? ¿Nos había anunciado o escuché mal? Sí, si quieres se las copio en el chat. Permítanme un momento por acá para que les pueda servir las dependencias que están acá. Voy a Sí, traerme. yo pensaría que se puede compartir las dependencias y Les voy a el compartir código sobre para las que le... dependencias, porque si Ajá, les comparto el código se les puede volver una locura con el de ustedes, está claro. Pero al menos hacerle el las dificulta. Ok, dependencias para que ustedes, listo. sí, porque créanme que es más difícil a veces. ¿Dónde está el chat acá? A ver, ¿qué se me hizo? Permítanme. Cuando uno copia, se vuelve una locura. Pero viendo estas dependencias, ustedes se pueden guiar. Igual con el video que les voy a compartir o los videos les puede servir bastante. Ahí les compartí las dependencias que debería tener para tener una aplicación en Spring Boot con MySQL y trabajar con las plantillas de HTML que sería del TimeLeaf. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Es un placer. Igual la idea, como les digo, es que ustedes puedan ver que se pueden crear aplicaciones sencillas, incluso utilizando HTML con Spring Boot. ¿Alguna otra pregunta, inquietud antes de retirarme? Señor instructor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la inquietud va relacionada tanto con lo que es Apache NetBeans y con lo que es, permítame un momentico, y con lo que es GitHub. Es que lo que pasa, tengo la inquietud si presenta algún problema porque, bueno, nosotros tenemos nuestra base de datos, pero pues en el momento de ejecutarla, digamos, yo la ejecuto y de pronto modifico unos datos, mis compañeros pues obviamente no tienen, o sea, no van a tener esa modificación. Entonces la pregunta es esa. Yo vinculo GitHub, o sea, para poderlo trabajar todos y en el momento que yo hago la modificación, ¿también se modifica en Apache NetBeans o es otra, o vienen muy aparte estos dos aplicativos? O si usted de pronto me puede asistir, me podría explicar. O sea, lo que tiene que tener presente es que si usted está trabajando directamente, usted tiene el GitHub vinculado al Apache, lo que usted haga acá se va a ver en la parte de arriba. ¿Listo? Si Sí. lo que usted está haciendo es una rama local para que luego se vea en la parte remota, pues no va a quedar en el código porque recuerde que el código no está copiado dentro, digamos, de su GitHub. Entonces, por ejemplo, en el caso de las dependencias, si usted hizo un cambio en una dependencia, pues entonces tiene que coger este archivo pom.xml y copiarlo allá, el código con los cambios que usted realizó a través del commit. Y ya con ese commit que usted haga, apenas haga un push, entonces lo que usted hizo de manera local va a quedar de manera remota. Pero no puede pensar que si, por ejemplo, trabajo en NetBeans, entonces va a quedar copiado en el GitHub, porque son dos procesos distintos, a menos de que usted tenga vinculado la cuenta de GitHub con su cuenta de Apache. Entonces, si lo tiene vinculado, una vez que usted haga el push directamente acá en el Apache, pues va a quedar subido allá. Ok, sí, profe, o sea, es que esa es la cuestión, o sea, lo pregunto porque pues lo que le decía, retomamos que a nosotros nos gustaría, digamos, si mi compañero modificó ¿modificó qué? Un documento, pues entonces, no, o sea, todos tengamos el conocimiento de lo que se modificó y en el momento de ejecutarlo por Apache, pues, Sí, o sea, claro. todos tengamos lo mismo, ¿sí me hago entender? Sí, pero tienen que tener que cada uno tenga vinculado su cuenta de GitHub al Apache, ¿está claro? Para que cuando usted realice cambios en sus proyectos queden de una vez subidos allá en la parte del GitHub y así cada uno pueda ver la rama. Yo no sé si ustedes están trabajando por ramas o están trabajando con una sola rama. Recuerde que cuando hay varios desarrolladores, uno crea dos o tres o cuatro ramas para que cada uno, dependiendo de los cambios que realice, si ya se da un OK, entonces se grabe en la rama principal. O no sé si ustedes van a trabajar con una sola rama y todos acceden a ellas y le van haciendo cambios.
Eso ya sí es, digamos, de discreción que como ustedes lo quieran manejar. De acuerdo, profe. Muy Muchísimas bien. gracias. Un placer. ¿Alguna otra última pregunta antes de retirarme? Profe, Spring y Spring Boot Sí. no son lo mismo. ¿Cómo? Spring y Spring Boot no son lo mismo. Spring y Spring Boot. O sea, son lo mismo, son la misma tecnología, son herramientas diferentes. O sea, siempre utilizamos Spring Boot. Esa es la herramienta que nosotros utilizamos, Spring Boot. Pero es lo mismo que Spring. O sea, es lo mismo. Pero Spring sería como qué, porque es que no, esa no la llegó, o sea, siempre usamos ese Spring Boot, no Spring solo. Ah, ok, profe. No, porque estaba Sí, revisando la guía y mencionaban era Spring. Pensé que era otra cosa respecto a esta herramienta acá. ya, lo que usted desea saber es cuál es la diferencia entre Spring y Spring Boot. Exactamente, si es lo mismo o si son cosas distintas. Ya le Es entiendo lo qué es lo que usted mismo, quiere decir. pero es lo mismo, Francisco, de acuerdo a la explicación de la guía. Digamos que O sea, profe, sí, lo que nos pero son explicó aquí distintas, ¿sí usted me es lo mismo entiende? que vamos a aplicar en la guía. Sí, claro, lo que pasa es que Spring es el framework, ¿sí? Ajá. Y Spring Boot es la extensión del framework, son dos cosas distintas, ¿sí me entiende? O sea, cuando Ajá. usted hablan de Spring, estamos hablando simplemente del framework, ¿sí? Porque hay un framework que nosotros utilizamos, se llama Spring, ¿sí? Es el marco de trabajo que nosotros, digamos, utilizamos, es un ecosistema completo. Entonces no le llamamos Spring Boot, sino que le llamamos Spring Framework, ¿listo? Porque es Ajá. el módulo donde nosotros trabajamos y hacemos las transacciones y las rutas. A eso se le llama Spring. Ahí nosotros realizamos configuraciones y todo lo que usted quiera, pero le llamamos simplemente Spring porque, digamos, es como el framework con el que nosotros trabajamos. Pero cuando ya trabajamos con Spring Boot, nosotros sabemos que estamos trabajando con una extensión del Spring de framework. Y lo que hacemos ahí es aplicaciones tipo Stream. Pero, como le digo, una cosa es distinta a la otra. Una es un framework y la otra es una extensión. Y con cada una de ellas, pues, si usted va a manejar Spring Boot, cuando va a programar, trabajas con Spring Boot, no con Spring, sino directamente con Spring Boot. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted, por ejemplo, le da por colocar simplemente Spring, nunca le va a correr. La única manera que le corra es que usted llame a Spring Boot. Ah, listo, profe. Ujú. Y los términos, por ejemplo, de dependencias, del POM y todo eso solo funcionan con Spring Boot. Spring Boot es quien gestiona las dependencias para que nosotros podamos trabajar como de manera automáticamente cuando creamos nuestras aplicaciones. Y Spring es el framework sobre el que nosotros programamos y creamos microservicios. Entonces, digamos que si fuéramos a hablar en términos generales, uno dice que Spring Boot es como el marco más amplio y flexible que requiere que uno como que configure manualmente. Y Spring Boot ya es una solución específica que me permite a mí crear aplicaciones con menos configuraciones. Es mucho más sencillo. Por eso usted simplemente le da, digamos, proyecto, agregar y una vez va a tener su aplicación de Spring Boot. Con Spring va a tener, digamos, un marco más amplio y no es lo mismo. O sea, nunca usted va a programar en Spring. Programamos es en Spring Boot. Ah, ok, listo, profe. Es como siempre, yo les paso el paso a paso, va con videos para que ustedes practiquen, donde se especifica netamente lo que ustedes van a realizar. Aquí en el módulo nos lo explica cómo nosotros podemos conectar esa base de datos y hacerle actualizaciones, ya sea con cualquiera de las dos herramientas, con Invernal o con Spring, ¿sí? Con cualquiera de las dos yo les admito la evidencia. Igual aquí con Spring, sobre todo, nos explica cómo irlo realizando, cómo conectarlo, ¿ya? Vamos a ver aquí, yo mire los paso a pasos, segundo. Aquí nos dice cuáles son las herramientas que tenemos que tener instaladas, ¿sí? Para que pueda funcionar. Aquí nos dice que los módulos del framework de Spring, bueno, nos dice que es un marco de trabajo muy amplio y brinda cerca de 20 módulos, los cuales se pueden asociar en el contenedor principal. Para trabajar con Spring necesita tener instalados los siguientes requerimientos.
se necesita un entorno de desarrollo ID, el cual aquí nos relaciona en la tabla 1, que es lo que nosotros tenemos que tener instalado, ¿sí? Aquí nos está el entorno de desarrollo ID, la herramienta Spring, tenemos que tener Visual Studio Code, la herramienta Eclipse y NetBeans. Y nos dice también que tenemos que tener instalado un JDK. Aquí nos dice cuáles pueden instalar cualquiera de estos dos. Una vez que ya esté instalado, lo que nos indica para trabajar, ahora sí nos da el paso a paso cómo empezar a desarrollar nuestro proyecto, cómo crear el proyecto en Mandiant, cómo crear las dependencias, que nos va dando los pasos a pasos, cómo crear las dependencias, cómo crear la aplicación. Por eso es de mucho cuidado cómo crear la aplicación, la parte de codificación, cómo configurar el archivo XML, que es lo que Alexander, el ingeniero, nos ha venido explicando. Bueno, esa es la parte principal. Y aquí, cómo nosotros trabajar el Spring Boot con MySQL, que nos dice, bueno, las características del Spring Boot. Un compañero que preguntó qué era el Spring Boot, ahorita lo vamos a mirar un poco más amplio. Aquí nos dice, en el momento que ustedes ya instalen Spring, cómo lo van a configurar. Yo igual les voy a pasar un video en el cual nos va explicando cómo ustedes realizan el proyecto y cómo lo van configurando. Igual aquí en el módulo nos va indicando cómo comienzan un nuevo proyecto, cómo ingresar el código, cómo probar el proyecto o probar ese código que ustedes acabaron de ingresar y cómo realizar las validaciones. Entonces, en el momento, lo importante es que ustedes empiecen ya a trabajar con la herramienta. Y si ustedes desean, dentro de 8 días volvemos a retomar el tema. ¿Qué opinan, compañeros? Profe, muy bien, por favor. Yo creo que sí Listo, profe. es conveniente, instructora, porque yo sigo todos los pasos que hay en el material de formación y no funcionan. Y los tutoriales que aparecen allí están explicados, no sé, como de una manera muy rápida y dice, yo ya tengo por ejemplo, yo ya tengo listo, yo ya tengo el archivo listo aquí y entonces lo tomo y no dice cómo se hace. Entonces, muy importante Sí, sí, si sí. pudiera Por modificar esa eso, parte donde nos expliquen la línea realmente que hay que escribir o de dónde se descargan, sí. pero eso de que tengo el archivo listo, en realidad a uno no le ayuda para mucho. Es que por eso siempre yo les entrego material de apoyo, investigando por fuera, porque el material de formación que está en la plataforma a veces es muy por encima, ¿sí? Muy por encima, aunque claro está que ustedes siempre deben investigar, ¿no? Deben investigar. La idea es los videos que se les va a entregar que estén lo más desglosados posible para que ustedes puedan realizar la evidencia. Lo pueden realizar con cualquiera de las herramientas, no nos vamos a complicar mucho, ya sea con la herramienta internet o con la herramienta express. Instructora, buenas tardes. Quería Sí, muy hacerte buenas una tardes. consulta. Esta evidencia que vamos a enviar, digamos, mandando el framework de Springboard, va dirigida más que todo que a hacerte inserciones y eliminaciones de la base de Exacto, y datos, actualiza. o tiene que ser algún Exacto. complemento con el proyecto, o va enfocada netamente, digamos, a hacerte inserciones y actualizaciones en base de datos. Sí, o sea, lo ideal es que ustedes puedan conectar la base de datos y puedan manipularla, podríamos llamarlo así, manipular esa base de datos, porque tengan en cuenta que ustedes pues tienen que trabajar una página web, esa página web está conectada con una base de datos y a la cual ustedes tienen que manipularla, hacerle actualización, eliminación y actualización de información.
Entonces Ok, listo. deben realizar. Y recuerdan también que ustedes, cuando hicimos la parte del frontend, en el cual ustedes se logueaban para ingresar a la página web, eso también debe estar, ya debe estar. O sea, cuando usted me realiza el video, eh, la idea no es que me presente solamente un módulo pequeñito, no, la idea es que usted me presente que usted se logueó, que usted se conectó y que pudo actualizar, logró actualizar información o eliminar información. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos ahorita? De esa forma. Porque pues esa es la base en el momento cuando usted vaya a sustentar su proyecto, si decidió presentarlo con HTML, JavaScript, CSS, lo principal que debe tener su proyecto, que se conecte a una base de datos y que usted pueda manipular esa información. No, no, no. Terminamos esta evidencia y siguen otras evidencias, siguen otros lenguajes de programación, siguen otros temas nuevos. O sea, cada vez se nos va a ir como creciendo un poco más los conocimientos y de eso se trata, ¿sí? Y obviamente yo siempre les voy a estar pasando material adicional que ustedes para que vayan practicando y nos acompaña también el ingeniero que pues para que así nos quede un poco más fácil de comprender las temáticas. ¿Listo? Bueno, entonces para dentro de 8 días vamos a retomar. La idea es, vuelvo y les digo, ya ustedes empiecen a trabajar su evidencia. Dentro de 8 días retomamos la evidencia, pero de pronto si les quedó dudas, si tuvieron alguna dificultad para desarrollar. Lo que dentro de 8 días la volvemos a retomar, porque sé que de pronto muchos van a intentar realizarla y como nos dijo Licedelio, no, pero es que mire que la trabajamos todavía y no nos funciona o nos aparece tal error o todavía no comprendo, ¿sí? Entonces, para los aprendices que todavía no les funciona la evidencia una vez que ya le empezaron a trabajar, entonces dentro de 8 días sería para esas dificultades que ustedes tuvieron. No para volver a explicar, sino las dificultades que ustedes tuvieron para desarrollar la evidencia. Si no tuvieron ninguna dificultad, no hay ningún problema. Sería para despejar dudas. Sí, despejar dudas, sí, para que no quede lo que nos dijo el compañero Luis Evelio. ¿Listo? Ok, perfecto, muy amable. Trataré a que de aquí al lunes es festivo, máximo martes en la mañana, de pasarles el documento de material de apoyo que es el que debo investigar, sobre todo. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, que pasen feliz fin de semana y que descansen. Lo mismo. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Bueno, profe. chao. Feliz fin de Listo, semana profe. para todos, que estén muy bien. Feliz noche. Que estén muy bien.